Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo. ¿Y qué tenemos en esta ocasión? Otro smartwatch barato y de gama baja, sin CPU MTK2502 de MediaTek ni versión completa de Android y que tampoco es muy personalizable, aunque creo que no me va a dejar una sensación tan negativa como el K9 Pro que analicé anteriormente. Se trata de otro reloj que es fabricado por una empresa y comercializado después por diferentes marcas. Y una de estas marcas es la que mencionaré en el vídeo, que es conocida por muchos usuarios. Así que vamos a ver el unboxing y análisis rápido del Lenfo T6. Al ser un reloj comercializado por diferentes marcas, al igual que ocurría en el caso del K9 Pro, en la caja no aparece ninguna marca, aunque la caja del T6 incluye algo más de información. En la parte superior podemos ver, además del texto Smartwatch, una foto del reloj. En uno de los laterales figuran los diferentes colores en los que el reloj está disponible: negro, gris y rosa. Y en la parte inferior vemos varios iconos mostrando las diferentes funciones del reloj: podómetro, monitorización del oxígeno en la sangre, monitor de ritmo cardíaco, monitor del sueño, monitorización de la presión sanguínea, cámara remota, sincronización de notificaciones, monitorización de actividades deportivas o actualizaciones OTA. No incluye información sobre la CPU, pero según la información que he encontrado se trata del procesador Side 8821 de Saitek, un procesador que hasta ahora yo no conocía. Al abrir la caja, lo primero que encontramos es el reloj, que como siempre veremos en detalle después. Y bajo el reloj encontramos los accesorios. Dependiendo del vendedor y sus ofertas, los accesorios pueden variar. En mi caso, estos accesorios incluyen dos correas adicionales que también vamos a ver después. También encontramos, como es habitual, el cable de carga del reloj. En el caso del T6, este cable es de contacto magnético mediante dos pines. Y por último, encontramos el manual, que muestra las funciones principales del reloj y que viene en dos idiomas, chino e inglés. Vamos a quitar el plástico que cubre la pantalla porque lleva la imagen de una esfera y nos va a molestar bastante para ver el reloj. El diseño del reloj parece una mezcla entre un estilo deportivo y un estilo más urbano o más elegante, así que se puede decir que este reloj puede utilizarse en cualquier situación y combinarlo con cualquier atuendo. No parece muy grueso ni muy grande, así que podría adaptarse perfectamente a muñecas tanto de hombres como de mujeres. En el lado derecho encontramos un solo botón, que se utiliza para encenderlo y apagarlo. La pantalla es IPS y su tamaño es de 1,28 pulgadas. Eso puede parecer pequeño comparado con otros relojes de este tipo, pero no parece que se note demasiado. Su resolución es de 240 x 240 píxeles, así que se encuentra dentro del estándar de los smartwatches de gama baja y precio barato. En la parte trasera, como siempre, encontramos los contactos para los pines del cable de carga y el sensor del ritmo cardíaco. La correa se puede reemplazar por cualquier correa de 22 milímetros. Como dije, en mi caso el reloj incluye en los accesorios dos correas adicionales. Una es metálica, de tipo milanesa y de color negro, y la otra parece de piel en color negro y rojo y con las costuras también en dicho color. Las dos me parecen bastante bonitas y en estas imágenes podéis ver cómo queda el reloj con ellas puestas. Según la información del reloj, cuenta con certificación IP68. Esto significa que el reloj, además de estar protegido contra polvo y salpicaduras, supuestamente es sumergible. Pero esto es algo que por si acaso no voy a probar. Para encender el reloj, mantenemos presionado el botón de encendido durante más o menos 5 segundos y vemos que tarda poco en encenderse.
La esfera por defecto es muy dinámica y muestra la hora en formato analógico y digital, la fecha, el nivel de batería y los datos relativos al clima y la temperatura. Para cambiarla, mantenemos el dedo sobre la pantalla durante unos segundos y nos aparecen 3 esferas más que podemos seleccionar. Existe una esfera más que es personalizable, aunque esta personalización es limitada y que solo se puede seleccionar a través de la aplicación eBand que se utiliza en el teléfono móvil con el reloj. Esta esfera y sus opciones de personalización la veremos después. Desplazando el dedo hacia abajo en la pantalla, nos aparecen unos accesos directos para algunas opciones del reloj, como el reproductor de música, la opción de encontrar el teléfono si no sabemos dónde lo hemos dejado, acceder a los ajustes o bloquear la pantalla. También aparece la fecha, el día de la semana y el nivel de batería. Y además, tenemos en esta pantalla una opción muy curiosa, que es la linterna. Cuando la activamos, vemos que el reloj muestra un fondo completamente blanco que puede utilizarse como si lleváramos una linterna en nuestra muñeca. Aunque debo decir que incluso con el máximo nivel de brillo, la luz no será muy intensa, pero puede ser útil en situaciones en las que necesitemos momentáneamente una linterna y no tengamos ninguna. En los ajustes que he mencionado disponemos de diferentes opciones. Las dos primeras son importantes, ya que se trata del código QR para descargar la aplicación eBand que he mencionado y el código QR para emparejar el reloj con la aplicación cuando la tenemos instalada. Desde los ajustes también podemos seleccionar la esfera en lugar de hacerlo de la manera que comenté antes. También disponemos de la posibilidad de modificar el brillo de la pantalla y el tamaño del texto de las notificaciones. Finalmente, tenemos una opción para borrar el historial de datos relacionados con las aplicaciones de salud y de actividades deportivas y las opciones para reiniciar o apagar el reloj. Si desplazamos el dedo hacia arriba en la pantalla, accedemos a un menú en el que tenemos diferentes opciones. La primera de ellas es la de encontrar el teléfono, que hace que el teléfono vibre y emita un sonido cuando queremos encontrarlo si no sabemos dónde lo hemos dejado. Las siguientes opciones son una cuenta atrás, en la que podemos seleccionar el tiempo o establecerlo manualmente, y un cronómetro. También disponemos de un reproductor de música con el que podemos reproducir la música que tenemos en el teléfono y una aplicación del clima en la que se nos muestra el clima y la temperatura actual y la previsión para los 2 próximos días. En cuanto a las aplicaciones relacionadas con la salud, tenemos en primer lugar la aplicación para medir la presión sanguínea. Como ya dije cuando analicé el K9 Pro, la presión sanguínea es algo que considero que los sensores de este tipo de relojes no pueden medir de manera fiable. En el caso del Lenfo T6 pienso lo mismo. La segunda de ellas es la aplicación para medir el nivel de oxígeno en la sangre, que es mucho más fiable que la anterior. Estas dos aplicaciones, al igual que la del ritmo cardíaco que veremos después, son actualizadas continuamente en tiempo real y no es necesario activarlas, ya que se inician automáticamente cuando las abrimos. La última opción de este menú son los ajustes, que ya hemos visto en detalle anteriormente. Las últimas aplicaciones las tenemos disponibles deslizando el dedo en la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda. La primera de ellas es la del podómetro, que nos indica los pasos que hemos caminado, la distancia recorrida y el ritmo cardíaco. La siguiente aplicación es la del ritmo cardíaco, que como he comentado antes se inicia automáticamente y mide nuestra frecuencia cardíaca de manera continua en tiempo real. Además, nos muestra un gráfico en tiempo real con las variaciones que se han producido en nuestro ritmo cardíaco. Otra de estas aplicaciones es el monitor del sueño, que nos indica el tiempo que hemos pasado durmiendo y la calidad del sueño.
También disponemos de la opción de leer las notificaciones recibidas. Al abrirla podemos leer las notificaciones más recientes, pero no podemos responderlas. Y una vez leídas se eliminarán y no se quedarán almacenadas. Por último, tenemos la aplicación dedicada al deporte, en la que podemos elegir entre 5 deportes diferentes: correr, ciclismo, natación, escalada y bádminton. En cada uno de ellos nos mostrará el ritmo cardíaco y las calorías que quemamos. Como dije anteriormente, el reloj dispone de una esfera personalizable, a la que solo se puede acceder a través de la aplicación eBand que utiliza el teléfono móvil con el reloj. Para acceder a ella, en la pantalla principal de eBand abrimos el menú que encontramos arriba y seleccionamos la opción de seleccionar el dial. En ella podemos ver las 4 esferas que podemos seleccionar desde el reloj, y también desde aquí y en la parte superior vemos la esfera personalizable, con una opción a la derecha para editarla. Cuando pulsamos en dicha opción, la esfera se activa automáticamente en el reloj, y desde aquí podemos modificar su aspecto, mientras al mismo tiempo vemos el resultado en la pantalla del reloj. El primer botón que vemos en la pantalla de edición de la esfera personalizable nos permite seleccionar una fotografía para utilizarla como fondo en la esfera. Al pulsarlo podemos seleccionar entre elegir una imagen que tengamos en los álbumes del teléfono o hacer una fotografía con la cámara. Una vez elegida, podemos recortarla para que se muestre de la manera que queramos. Una vez recortada y guardada, el teléfono la envía al reloj y en unos pocos segundos tenemos la nueva imagen de fondo en nuestra esfera. Tenemos 4 tipos de información que podemos activar y desactivar para la esfera: la fecha, la hora, el contador de los pasos y el ritmo cardíaco. Y cada uno de ellos puede posicionarse en el lugar que queramos de la pantalla. Esto nos ofrece más posibilidades que en el caso de otros relojes como el K9 Pro que analicé hace tiempo, en el que solo podíamos elegir situar la información en la parte superior o inferior de la esfera. El color de la información también es personalizable y además de poder seleccionar entre 6 colores predefinidos, disponemos de una rueda de colores para afinar más esta selección. Así, podemos tener toda la información mostrada en la esfera en el mismo color o combinar 2 o más colores. He dejado el botón de reset para el final porque su única función es restablecer la esfera personalizable para que tenga la imagen, colores y ubicación de la información que mostraba al principio. A pesar de estar más limitado que los relojes con CPU MTK2502 y por supuesto que los relojes con versión completa de Android, este reloj ofrece algo más de posibilidades para las esferas personalizadas que queramos tener. Echo en falta la posibilidad de incluir también la información referente al clima o al nivel de la batería, que podemos ver en las esferas por defecto que incluye el reloj, así como la posibilidad de crear esferas de tipo analógico, con manecillas para las horas, minutos y segundos. Y otra desventaja que veo en la personalización es que no puede cambiarse la fuente de letra ni el tamaño de cada una de las opciones de visualización de la información. Aún así, al poder ubicar la información en el lugar de la pantalla que queramos, permite jugar un poco más con el diseño del fondo de la esfera y crear fondos más dinámicos o llamativos para utilizarlos en el reloj. El Lenfo T6 está disponible en los 3 colores que hemos comentado en el unboxing: negro, gris y rosa. Este último hace que sea un reloj que también está orientado a mujeres. En cuanto a su precio, se puede encontrar en AliExpress bajo la marca Lenfo o bajo otros nombres de marcas, y es un reloj bastante barato,
ya que puede comprarse a partir de 15 o 16 euros. Después de lo que hemos visto, no hay mucho que decir de este reloj, así como tampoco hay mucho que valorar. Se puede decir que es un reloj que cumple a la perfección con lo que promete, y que no está pensado para tener unas funcionalidades espectaculares. La duración de la batería puede llegar a los 15 días, y este es un punto fuerte, así como su diseño sobrio que puede adaptarse a cualquier situación. Sin duda, para alguien que busca un smartwatch sencillo y funcional, sin querer nada espectacular, es una opción que no está nada mal. Por todo ello, mi valoración para este reloj es de 7. Y esto es todo por este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un like y suscribíos al canal para ser notificados cada vez que publique un nuevo vídeo. Pronto volveremos con el unboxing y análisis de un nuevo smartwatch con versión completa de Android que es realmente impresionante. Personalmente nunca he visto nada igual. Un saludo a todos y hasta la próxima.